debajo de las calles de Buenos Aires, hay un laberinto que la ciudad parece haber intentado olvidar. A metros de la superficie, la historia jesuita, de hace más de 300 años, choca con leyendas que te ponen los pelos de punta. Se habla de contrabandistas, de tesoros perdidos, y de presencias que nunca se fueron del todo. Hoy voy a meterme en las profundidades de la ciudad para descubrir qué pasó realmente en los túneles secretos de Buenos Aires. Y créanme, lo que encontré es mucho más extraño que cualquier mito. Estamos en pleno San Telmo a simple vista, uno de los barrios más turísticos y pintorescos de la capital argentina. Pero la verdadera historia, la que no se ve, está justo debajo de mis pies. Buenos Aires es una ciudad construida sobre sus propios secretos, una red de pasadizos que conectan puntos clave de la era colonial. Mi plan de hoy es simple, pero arriesgado, a bajar a dos de los sitios subterráneos más importantes y misteriosos, a la legendaria Manzana de las Luces y el increíble Zanjón de Granados. Vamos a intentar separar el mito de la realidad, la historia documentada de esas leyendas que te erizan la piel. Esto no es un simple tour, es un descenso a las entrañas de la ciudad para responder una pregunta. ¿Qué misterios ha intentado enterrar Buenos Aires durante todos estos siglos? La historia enterrada. Para entender lo que vamos a ver allá abajo, primero hay que saber por qué existen estos túneles. No son una sola red, sino varias, construidas en distintas épocas y con diferentes propósitos. La más famosa, o al menos la más legendaria, es la red jesuítica. Los jesuitas llegaron a Buenos Aires a principios del siglo XVII, hacia 1608, y para 1661 ya se habían instalado en la zona que hoy conocemos como la Manzana de las Luces. Allí construyeron un verdadero imperio religioso y educativo. Se cree que estos túneles cavados a mano a principios del siglo XVIII eran parte de un plan de comunicación y defensa, para conectar sus edificios más importantes como la iglesia de San Ignacio con el Cabildo y otros puntos estratégicos. Imaginen un sistema de escape o de movimiento de suministros, todo en secreto. Aunque gran parte de esa red quedó inconclusa o es hipotética, la idea es fascinante, pero no todos los túneles tenían un fin tan épico. Algunos, como los que vamos a explorar en el Zanjón de Granados, tenían un origen mucho más práctico, y su historia, la verdad, es de película. En 1985, un empresario llamado Jorge Extin compró una casona en ruinas acá en San Telmo. Su idea era simple en demolerla y construir un local de comida, pero durante las primeras excavaciones, algo pasó. El piso cedió, y lo que apareció debajo no era un sótano cualquiera. Era la bóveda de un túnel antiguo. Extin, en lugar de taparlo y seguir con su plan, decidió cambiar el rumbo de su vida y dedicarse a excavar. Lo que encontró fue increíble. No solo los restos de una casona de 1830, sino un sistema de túneles que encauzaba un arroyo, el tercero del sur, para evitar que la ciudad se inundara. Encontró utensilios, cerámicas y siglos de historia urbana enterrada. Un descubrimiento accidental que reescribió parte de la historia de Buenos Aires en Goes, y es justo ahí, a ese lugar descubierto por accidente, a donde vamos a bajar primero. Muy bien, llegó el momento. Estamos en la entrada de El Zanjón de Granados. Desde afuera parece una casona colonial más, pero lo que importa está abajo. Con cada escalón que bajo, siento como la temperatura cambia. Se va el ruido de la ciudad, y empieza un silencio denso, pesado. El aire aquí abajo es espeso. Se siente la humedad de siglos impregnada en las paredes. Es un olor a tierra mojada, a ladrillo antiguo, a tiempo detenido. Esto que ven es increíble. Son los túneles originales. La estructura es una obra de ingeniería impresionante para la época. Fíjense en los arcos, en cómo están unidos los ladrillos. Todo esto se construyó para canalizar las aguas de lluvia hacia el río de la Plata Nera. Básicamente, el sistema de desagüe más antiguo de la ciudad. Mientras camino por acá, no puedo evitar pensar en la gente que trabajó en estas condiciones, con herramientas precarias, a la luz de las velas. El espacio es angosto, a veces claustrofóbico. Es fácil perder la noción de dónde estás. La guía nos cuenta que durante la excavación sacaron una cantidad increíble de camiones de tierra y escombros que lo llenaban por completo. Ahora, nos movemos a nuestro segundo destino subterráneo, a la Manzana de las Luces Ansí. El Zanjón se siente como una obra de ingeniería civil. Esto se siente en diferente, más secreto. Estos son los famosos túneles jesuíticos. Son más toscos, más primitivos. Las paredes son de tierra compactada, la tosca original. Y en algunos lugares todavía se ven las marcas de los picos y palas con los que fueron cavados hace más de 300 años. La altura apenas supera el 1,5 metros en algunas partes, lo que te obliga a agacharte y te da una idea de la estatura promedio de quienes los cavaron.
muy probablemente esclavos o indígenas de las misiones. Estos pasadizos son de los pocos tramos jesuíticos que se pueden recorrer públicamente en la ciudad, y estar acá es como viajar directamente al siglo XVIII, pero a medida que avanzamos, el ambiente cambia. La historia documentada empieza a mezclarse con algo más oscuro, el choque con las leyendas. Aquí abajo, en el silencio más profundo, es donde la historia se vuelve turbia. Los guías hablan en voz baja. Se dice que estos túneles no solo servían para la defensa, las leyendas más populares hablan de contrabando. Buenos Aires era un punto caliente para el comercio ilegal durante la colonia, y qué mejor lugar para mover mercancías sin ser visto que una red secreta bajo la ciudad. Otras teorías son aún más inquietantes. Se habla de que eran usados por logias y sociedades secretas para sus reuniones, lejos de miradas indiscretas. Incluso hay quienes sugieren que funcionaron como celdas o lugares de castigo durante la época de Rosas, aunque no hay evidencia arqueológica que lo confirme. Pero la leyenda que más se repite, la que se siente en el aire, es la de los propios jesuitas. Se cuenta que tras su expulsión en 1767, muchos de sus secretos y, según algunos, sus tesoros quedaron enterrados aquí, y que sus espíritus, los de los monjes que dedicaron su vida a este lugar, nunca se fueron del todo. La sensación de encierro es abrumadora. La luz de las linternas apenas corta la oscuridad y crea sombras que bailan en las paredes irregulares. Es muy fácil sugestionarse, pensar que cada eco, cada gota de agua que cae, es otra cosa. El guía nos pide un momento de silencio absoluto para sentir el lugar, y en ese silencio, esperen. ¿Qué fue ese ruido? Probablemente sea el subte. ¿Qué pasa no muy lejos de aquí? O el asentamiento natural de la Tierra. Pero aquí abajo, la mente te juega malas pasadas. Inmediatamente piensas en pasos, en susurros. Piensas en todas las historias de fantasmas que rodean a Buenos Aires, en la dama de blanco del cementerio de la Recoleta, o en el fantasma de la viuda que, según dicen, ronda los talleres de una de las líneas de sub. La ciudad está llena de esas historias. Y aquí, en las profundidades, parece el epicentro de todas ellas. La sensación de no estar solo es persistente. La revelación y conclusión. Después de horas explorando este mundo subterráneo, volvemos a la superficie. La luz del sol y el ruido de la ciudad se sienten casi como un shock, como si regresaras de otro tiempo. Entonces, ¿qué pasó ahí abajo? ¿Encontré contrabandistas, fantasmas de jesuitas o tesoros perdidos? Al final, lo que encontré no fueron fantasmas, sino la increíble y tangible historia de cómo Buenos Aires se construyó, literalmente, sobre sus propios secretos y sus propias soluciones. Encontré la prueba de que esta ciudad moderna y vibrante tiene cimientos que se hunden en el tiempo, en la necesidad de defenderse, en la urgencia de canalizar un arroyo o en el misterio de una orden religiosa que dejó una marca imborrable. La verdad es que la mayoría de las leyendas aterradoras son solo eso, leyendas. Los arqueólogos han desmentido muchas de las teorías más locas. No hay evidencia de cámaras de tortura, ni de tesoros fabulosos. La realidad es, en muchos casos, más práctica en defensa militar, infraestructura sanitaria, pero eso no le quita ni una pizca de magia, al contrario. El verdadero tesoro no es de oro ni de plata, es este laberinto de ladrillo y tierra. Es la historia de Jorge Eckstein, que en vez de construir una pizzería, decidió desenterrar el pasado. Es la prueba de que bajo el asfalto que pisamos todos los días, duerme otra ciudad. Una ciudad de túneles y pasadizos que nos recuerda que para entender el presente, a veces hay que tener el coraje de cavar en el pasado. Los túneles son la memoria subterránea de Buenos Aires, llamado a la acción. Pero les soy sincero, la sensación de no estar solo nunca desapareció por completo mientras estuve ahí abajo. La historia oficial explica los túneles, pero no explica la energía que se siente en esos pasillos. ¿Ustedes qué creen que se esconde realmente aquí abajo? ¿Creen en las leyendas de los espíritus jesuitas o en los contrabandistas? Déjenme sus teorías en los comentarios, que los voy a estar leyendo a todos. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de Buenos Aires Ansí. ¿Les gustó explorar los secretos de la ciudad? No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones, porque en el próximo video vamos a investigar el misterio del palacio embrujado más famoso de Argentina. No se lo van a querer perder. Nos vemos en la próxima exploración.